que este tiempo sea de provecho para todos los participantes. Bienvenido. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias a Business Live por la invitación que me han hecho. Esta noche vamos a compartir un poco de información sobre los porcentajes de retención que se están manejando en este momento, cuáles son las figuras que se han generado bajo la nueva normativa tributaria y los cambios que se han ido dando en estos meses y cómo se tiene que manejar al respecto y cómo tenemos que actuar. En este caso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que bajo la nueva perspectiva tenemos tres grupos de contribuyentes en este caso. Tenemos los contribuyentes que son considerados por el Servicio de Rentas Internas como microempresas. Tenemos a los contribuyentes que están considerados como agentes de retención y tenemos los contribuyentes que están considerados bajo el régimen general. Entonces, con este pequeño preámbulo con lo que estamos iniciando, vamos a seguir viendo cómo está la agenda del día de hoy. Vamos a tener una pequeña introducción, vamos a saber cuáles son los agentes de retención del impuesto a la renta, cuáles son los agentes de retención del impuesto al valor agregado. Vamos a tener unos breves minutos para tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas y para terminar la conferencia. Bueno, vamos a continuar. De acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley Orgánica de Régimen Tributario, la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, en la que se crea el régimen impositivo para microempresas. Y estas son las que se sujetan a lo que determina el artículo 37 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Prácticamente en este artículo, ¿qué es lo que nos determina? ¿Quiénes son las personas que están obligadas a llevar contabilidad? Y dentro de este artículo nos dice que son todas las sociedades. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad. Además, las personas naturales que superan los montos determinados por la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Qué es lo que nos determina este momento? En este momento nos dice que debe tener más de $300,000 en ingresos. El momento que una persona natural llega a superar los $300,000 de ingresos, se considera, el Servicio de Rentas Internas le considera como agente de retención. Y por tanto también se obliga a llevar contabilidad. Mientras tanto que todas las sociedades, por el hecho de ser sociedades, tienen que llevar contabilidad. En este caso, con la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, en la que se crea el régimen impositivo para microempresas, si una sociedad está considerada como microempresa, esta sociedad, tiene que declarar en función a lo que determina única y exclusivamente el 2% de sus ingresos. No considera sus gastos que genera la actividad económica. Tenemos que tomar en cuenta también que de acuerdo a lo que determina el artículo 92 del reglamento de aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, en la que nos determina quiénes son agentes de retención. Y nos dice las empresas del sector público. Las empresas del sector público, por norma general, están consideradas como agentes de retención. Todos los empleadores a sus trabajadores. Pero ¿a qué tipo de trabajadores? A los trabajadores que superan la base imponible en sus sueldos y salarios determinada por el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. En el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno está determinado que la base imponible para este año es 11,212. Entonces, si hay una persona, un trabajador que supera esos montos y no presentó sus gastos deducibles, el empleador es obligado a hacerle la retención sobre lo que supera la base imponible, luego de generar todas las deducciones. Los exportadores a todos sus proveedores. ¿Por qué tienen que hacerle la retención los exportadores a todos sus proveedores? Porque los exportadores solicitan devolución del impuesto, solicitan la devolución del IVA. Los contribuyentes que realicen pagos al exterior a través de la figura de reembolso de gastos. Esto es lo que está determinado en la normativa tributaria.
¿Quiénes son sujetos? ¿Quiénes son sujetos de retención? De acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, igual. Según lo que me dice la normativa, me dice que son a todas las personas naturales, o en definitiva, son todos los sujetos pasivos que tienen ingresos de fuente ecuatoriana y que son objeto de pago de impuesto a la renta. Viéndole de otra manera, son todas las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, sean privadas o públicas, que generen ingresos y se encuentren grabados con el impuesto, el pago del impuesto a la renta. Si una de estas empresas tiene ingresos que no son objeto del pago de impuesto a la renta, esta empresa no está obligada a pagar el impuesto a la renta, por tanto, no es objeto de retención del impuesto a la renta. Porque si no tengo que pagar, no tengo que tributar esto, y le hacen las retenciones, esta persona no tiene con qué compensarse y va a tener que hacer un reclamo administrativo por retenciones indebidas. Tenemos que tomar en cuenta que una es retenciones, el reclamo es por pagos en exceso y la otra es por pago indebido. En este caso, si una persona una persona natural o una sociedad que está inmersa dentro de lo que determina el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se consideraría como una retención indebida al pago. Los agentes de retención. De acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, se consideran agentes de retención. ¿Quiénes? De acuerdo a la normativa, me dice que son todos los contribuyentes calificados como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas. Los contribuyentes calificados por el Servicio de Rentas Internas como especiales, en este caso son los grandes contribuyentes, de acuerdo a la calificación que le da el Servicio de Rentas Internas a las grandes empresas. A estas grandes empresas les consideran contribuyentes especiales y por tanto les convierten en agentes de retención. Y como agentes de retención están obligados a retener en los porcentajes que manda la ley. ¿Quiénes han sido designados como agentes de retención por la Administración Tributaria en todas sus adquisiciones? Bueno, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los montos, ¿no? Porque de acuerdo a la normativa me dice que siempre y cuando superen los $50 y no sea un proveedor continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le compro por 2 o 3 veces en el mes a la misma persona, ya tengo que hacerle la retención por cualquier monto, sin importar la base. Pero si yo le compro ocasionalmente a esta persona y no supera los $50, no estoy obligado a hacer la retención, pero si deseo la puedo hacer. Eso es lo que me determina la norma. ¿Quiénes no hubieran sido designados o calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales por el SRI? Retendrán únicamente en operaciones previstas en el numeral 2 del artículo 92 del reglamento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me dice aquí? Me dice que deberán retener las sociedades, en este caso, cuando no son considerados ni agentes de retención ni contribuyentes especiales, deberán retener cuando adquieran servicios profesionales, cuando estén pagando arrendamiento a una persona natural por un bien inmueble de naturaleza corporal en el arrendamiento de locales comerciales. Y si es de vivienda, también tendrá que retener si es la empresa está arrendando eso. Entonces, estos son los puntos sobre los que el Servicio de Rentas Internas le determina a las personas. Ahora, tenemos una duda y el Servicio de Rentas Internas todavía no sabe cómo contestarla. Aquí tenemos nosotros los contribuyentes especiales, tenemos los agentes de retención y los que no son agentes de retención, que en este caso son las personas que están consideradas microempresarios. Pero si nosotros vemos lo que conversamos al principio, que las personas están consideradas bajo régimen general también, entonces si consideramos que hay empresas que están bajo el régimen general, estas empresas, ¿cómo tienen que presentar sus declaraciones? Estas empresas se regirían directamente a la Ley de Régimen Tributario Interno. Y tenemos que considerar que en la normativa tributaria dice que uno de los requisitos para que el gasto sea deducible quiere decir que la persona,
la sociedad tiene que hacer la retención para que se considere deducible. Entonces, en este caso, las personas que están bajo el régimen general tendrán que cumplir con esa normativa, aunque no sean contribuyentes especiales, aunque no sean agentes de retención, pero tendrán que retener dentro de lo que manda la ley también. Entonces, estos son aspectos que se tienen que considerar, que el Servicio de Rentas Internas todavía no lo tiene claro, simplemente, pero tenemos que ir tomando nosotros en cuenta cómo es lo que vamos a manejar. El hecho de que nosotros seamos sociedad y que estemos bajo el régimen general, mi criterio, tendríamos que retener, de acuerdo a lo que manda la ley, el impuesto a la renta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acceder al gasto y que el gasto sea deducible, porque eso es lo que nos determina la ley. Dice que para que el gasto deducible tiene que cumplir la norma de la retención, siempre y cuando esté dentro de los parámetros determinados, que sea mayor a $50 o no sea permanente. En este caso, de acuerdo a la ley de régimen, a la resolución del Servicio de Rentas Internas, en el que determina cuáles son las variaciones en los porcentajes de retención. Acordémonos que antes los porcentajes eran del 1 y del 2%. Con la modificación a la ley orgánica de régimen tributario interno, nos cambian los porcentajes, nos cambian al 1,75 y al 2,75. Y a las personas que están dentro del régimen de microempresa también les ponen un código especial, les crean un código adicional. Si nosotros vemos en el formulario, aquí tenemos en esta pantalla tenemos el campo del formulario 103 y el código del anexo. Entonces, nosotros en el código del anexo se crea el 346 y se crea también el 3440, que son códigos nuevos con los que se están manejando desde la modificación de los porcentajes de retención. Entonces, básicamente, a las personas que están consideradas, sean naturales o sean sociedades, como microempresarios, a ellos se les va a retener el 1,75%, sea bienes o sea en servicios. Eso es exclusivamente en lo que es impuesto a la renta. En IVA se acogerán a lo que determina la norma de las resoluciones del Servicio de Rentas Internas. Pero aquí a los microempresarios se les retiene el 1,75%. Entonces, ¿qué es lo que determina el Servicio de Rentas Internas? Dice, si a los microempresarios se les retiene el 1,75 y ellos tienen que pagar el 2% de sus ingresos, van a tener que pagar la diferencia, o sea, el 0,25%. Pero no se dan cuenta que a muchas personas que están consideradas como microempresarios no les retienen. Y otra cosa que no consideran y que no se consideró, que supuestamente esto es para beneficio y simplicidad tributaria, pero a las personas que están consideradas como microempresarios, en el año anterior, que generó pérdida para un 70% de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque tenían sus ingresos y tenían sus gastos. Pero sin embargo, muchas empresas, teniendo pérdida contable generada, tuvieron que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el Servicio de Rentas Internas y la Ley de Régimen Tributario Interno y la normativa de la Ley de Progresividad y Simplicidad Tributaria determinan que se pague el 2% sobre los ingresos brutos o sobre las ventas brutas. Entonces, sin embargo, como les digo, muchas empresas generando pérdida tuvieron que pagar impuestos. Pero nosotros, veamos aquí en nuestro cuadrito. Los servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad al 1,75. Las transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal del código 312 al 1,75. Las cuotas de arrendamiento mercantil al 1,75. Seguros y reaseguros de lo que era el 1% del 10% del valor de la prima, ahora es el 1,75% del 10% del valor de la prima. La energía eléctrica, el 1%, y las otras retenciones aplicables al 2,75, que son a otros servicios no especificados dentro de la normativa. Entonces, si son servicios que no están especificados, que no son servicios profesionales, que no son servicios de arrendamiento, que tienen ya sus códigos específicos, y no sabemos nosotros
¿en qué código puede entrar? Entra en el de 275, exclusivamente para servicios. Y tenemos el código, el 346, que es el código para las empresas, para las microempresas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El momento que revisamos nosotros una factura, nosotros tenemos que verificar exactamente si es microempresa. ¿Por qué? Porque ahorita la normativa tributaria nos obliga a poner si somos agentes de retención, si somos considerados bajo el régimen microempresarial o si somos contribuyentes especiales, con la finalidad de identificar. Ahora, si hay ciertas empresas que no estaban consideradas como microempresas en el trimestre anterior y en este trimestre ya son considerados como microempresas, nos toca revisar siempre para mayor seguridad la tabla que saca el Servicio de Rentas Internas, donde está todas las empresas catalogadas como microempresarios. Tenemos que tomar en cuenta otra cosa, que hay que hay unas exenciones dentro de lo que es para considerar microempresaria, para estar considerado como microempresa. Entonces, las personas, por ejemplo, las personas que prestamos servicios profesionales, no caemos dentro de la categoría de régimen microempresarial, no nos pueden considerar como microempresarial. Las personas que se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles, si son personas naturales, tampoco van a caer dentro de la categoría de microempresarial. Aunque el Servicio de Rentas Internas en la nueva recategorización que hizo ha considerado que todas las personas que estamos por debajo de los $300,000 en ingresos y menos de 10 trabajadores, directamente nos han considerado como microempresarial. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando una persona tiene 2 o 3 actividades? Y dentro de esas 2 o 3 actividades, una actividad está considerada bajo el régimen microempresarial. Tenemos que hacer nosotros la declaración de esa actividad que nos están considerando como microempresarial, de la manera que nos determina la ley, que es de forma semestral. Lo de enero a junio declaramos en julio y lo de julio a diciembre declaramos en enero, que es la declaración del impuesto a la renta, en este caso para las personas que están bajo el régimen microempresarial. Y al final del año, en el mes de marzo, yo tengo que declarar de mis otras actividades las que no están consideradas bajo el régimen microempresarial. Entonces, si nos ponemos a ver, ya no hay mucha simplicidad, ¿no? Porque ya tenemos que hacer 3 declaraciones del impuesto a la renta. Ahora, porcentajes de retención que se deben aplicar. De acuerdo a la normativa tributaria, los respectivos porcentajes de retención del impuesto a la renta son los que están establecidos en el reglamento orgánico del régimen tributario interno. Y además, en la resolución 787 del Servicio de Rentas Internas, en la que expide todos estos porcentajes de retención. Entonces, nosotros nos vamos a manejar en función a la resolución 787 del Servicio de Rentas Internas, donde expide los porcentajes de retención. ¿Qué porcentajes de retención deben aplicar los contribuyentes del régimen microempresarial? Como ya les dije, ya les comenté, a las personas que están bajo el régimen microempresarial se les va a retener única y exclusivamente el 1,75% de las actividades empresariales sujetas a este régimen. Eso es lo que me dice la normativa, sujetas al régimen. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 2, 3, 4 actividades y en una actividad estoy considerado como microempresarial, a esa actividad que está considerada como microempresarial me van a retener el 1,75. Y si las otras actividades mías son de diferentes porcentajes, se tendrá que acoger a los porcentajes respectivos en cada una de las actividades. Entonces, si nos ponemos a ver, como les digo, esta ley de simplicidad tributaria ya no está tan simple, ¿no? Ya no es tan simple porque ni para las sociedades, ni para las personas naturales, ni para las personas que están bajo el régimen microempresarial, es sencillo. ¿Por qué? Porque ahorita ya toca estar revisando en la actividad, toca estar revisando si es considerado o no microempresario,
qué porcentaje de retención le debo retener, para que poder nosotros considerarle el porcentaje de retención que tenemos que aplicarle a cada una de estas personas. ¿En qué caso el contribuyente, como les decía, si el contribuyente tiene ingresos de diferentes actividades económicas y sujetos a diferentes porcentajes de retención, cada actividad económica con el porcentaje de retención al que se está, o el porcentaje de retención al que se le tiene que retener, en este caso, dependiendo la actividad, si está considerada esa actividad como microempresas o no es considerado como microempresa. Entonces, eso tendremos que irnos manejando. Si en una actividad está considerada como microempresa, el 1.75, si en la otra es un servicio no especificado, es el 2.75, y así tendré que realizar las retenciones, yo como agente de retención. Y cuando el contribuyente proveyere bienes, servicios o derechos relacionados con actividades que formen parte o no del régimen impositivo para microempresas, ¿qué es lo que me dice la normativa? Dice que se deberá manejar o se deberá retener los diferentes porcentajes de retención y los mismos que serán declarados dentro del siguiente mes al que determina la ley de régimen tributario interno. Entonces, si yo lo retuve, hice las retenciones en el mes de agosto, dependiendo de mi noveno dígito del RUB, declararé en el mes de septiembre, empezando desde el 10 hasta el 28, dependiendo del noveno dígito del RUB. Eso es lo que me determina la normativa tributaria. No se realizarán retenciones del impuesto a la renta a todas las personas que que estén dentro de lo que les hablé al principio, que es el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. En el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿qué es lo que me dice? Me dice los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos vamos a lo que dice la Ley de Régimen Tributario Interno, nosotros tenemos que tomar en cuenta si en el artículo 9 están todas las exenciones y por tanto nosotros podemos manejarnos de acuerdo a esa exención. Entonces, si nosotros vemos aquí en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ya me determina que los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta están dentro de lo que son exentos. ¿Por qué me dice después del pago del impuesto a la renta? Porque la empresa ya paga sus impuestos, y el momento que paga sus impuestos, le queda los dividendos para los accionistas. Entonces, como ya pagó sus impuestos, estos dividendos están exentos. Claro que se tiene que hacer un cálculo de acuerdo a la normativa tributaria para saber si esta persona fue o no fue objeto de retención, es o no es objeto de retención en este caso. Entonces, también tenemos que considerar que son los convenios internacionales. De acuerdo a los convenios internacionales, esto determina cuando ciertas ONGs están dentro del país. Entonces, la CCF, por ejemplo, que está aquí funcionando en el país y tiene convenio con organismos internacionales, esos convenios con organismos internacionales y multilaterales están exentos, esos ingresos que generan estas instituciones. Todas las instituciones de carácter privado sin fines de lucro. Las instituciones sin fines de lucro también están catalogadas con estos, de acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, para que estén exentos del pago de impuesto a la renta. Entonces, si nosotros vemos que estamos trabajando con una institución sin fines de lucro y esta institución está prestando un servicio o vendiéndonos un bien a nosotros, a esta institución nosotros no le hacemos retención. Claro que existe una condición. La condición es que
esta institución sin fines de lucro, si tiene utilidad dentro del periodo tributario, tiene la obligación de reinvertir esos ingresos en el siguiente periodo. Si no reinvierte de esos ingresos en el siguiente periodo, el Servicio de Rentas Internas le quitaría esta exoneración, porque ya dejaría de ser una institución sin fines de lucro. Los intereses percibidos por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista. Los depósitos de ahorro a la vista, ¿cuáles son? Los depósitos de ahorro a la vista son los depósitos que nosotros tenemos en cuentas de ahorro. Y estos son considerados a la vista. Si nosotros tenemos en pólizas de acumulación, ya es otra cosa y ahí sí procede retención. Por eso me dice ahorros a la vista. Las pensiones jubilares. Las pensiones jubilares que reciban tanto las personas que están jubiladas del IES, del ISPOL o del INSPA, esos ingresos están exentos. ¿Bajo qué normativa es esto? ¿Por qué? Porque las personas que están jubiladas, quiere decir que ya durante el periodo que estuvieron trabajando y laborando, ya estuvieron pagando sus impuestos. Entonces, ahorita como ya están jubilados, esos ingresos pasan a ser ingresos exentos. Los percibidos por institutos de educación superior, estatales. Todos los ingresos percibidos por universidades o institutos que estén avalados o sean del Estado, están considerados como ingresos exentos. Tomemos en cuenta que hay universidades privadas también, pero las universidades privadas, hay universidades privadas que están creadas como organismos sin fines de lucro. Entonces, estas universidades creadas como organismos sin fines de lucro están exentas del pago del impuesto a la renta. Hay otras universidades que están creadas ya con fines de lucro y estas universidades sí pagan su impuesto a la renta. Entonces, por tanto, son objeto de retención también. Tenemos nosotros muchas más exoneraciones. Para estas exoneraciones, como les digo, ustedes pueden ir a lo que determina el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno y revisarlas. Aquí nosotros tenemos todas las exoneraciones que la Ley de Régimen Tributario Interno me lo determina. Aquí están los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista, los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por todas las prestaciones que esta entidad le da, las pensiones jubilares conforme al Código del Trabajo y los que perciban las personas del ISPOL, del INSPA y del ISPOL. Entonces, si ustedes tienen dudas, ustedes pueden venir aquí al artículo 9 y revisarlo todo. Al final del artículo 9 hay el artículo 9.1 al 9.6, que también son exoneraciones especiales para empresas creadas con ciertos fines específicos, ¿no? Dedicadas al turismo, dedicadas a la agricultura. Tienen exoneraciones del pago del impuesto a la renta de 5 a 10 años. Entonces, ustedes lo pueden revisar aquí y aquí lo encuentran todas si tienen alguna duda o inquietud al respecto. Agentes de retención del impuesto al valor agregado. De acuerdo a lo que determina igual a la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Y de acuerdo a lo que determina la resolución 61 del Servicio de Rentas Internas emitida el 29 de septiembre del 2020, con la cual se resolvió fijar los porcentajes de retención del impuesto al valor agregado y en el que también nos determina que no existe un porcentaje específico de retención del impuesto a la renta para las personas que estén catalogadas como microempresarios. Entonces, esto me dice, específicamente me dice que los contribuyentes de régimen para microempresas no tienen un porcentaje establecido en la normativa tributaria vigente. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que se acogerán a los porcentajes que están en la ley de régimen tributario. Si es un bien, el 30%, si es un servicio, el 70%. Si son servicios profesionales, ya sabemos que es el 100%, si es por arrendamiento de bienes inmuebles de un local comercial, es también el 100%. Como les digo, esto no tiene un valor fijo como lo que tenía en el impuesto a la renta. En el impuesto a la renta dicen, vea, a todas las, en la actividad de catalogados como microempresa, retengan en el 1,75, sin importar si es un bien o un servicio. Pero aquí en la normativa, en la parte de las retenciones del impuesto al valor agregado, me dice que no, que nos rijamos a lo que determina la resolución 61 y de acuerdo a lo que determina la tabla de retenciones del impuesto a la renta. De igual manera, como está determinado en la parte de las retenciones del impuesto
respecto al valor del impuesto a la renta, también tenemos que los quienes son agentes de retención de acuerdo a esta normativa. Me dice que son considerados los calificados como agentes de retención por el Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a una resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, quienes han sido designados como agentes de retención por la Administración Tributaria en todas sus adquisiciones, eso me dice, las entidades emisoras de tarjetas de crédito, por los pagos que realicen a todos sus tarjetavientes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que las personas que trabajan con tarjetas de crédito, el momento que la tarjeta de crédito les procede a pagar a sus clientes el valor que tienen que pagarles, les va a pagar menos las retenciones respectivas, tanto del impuesto a la renta como del IVA. También tenemos que considerar que son las empresas de seguros y de reaseguros por todos los pagos que realicen, por sus compras. ¿Por qué? Porque las empresas de seguros y reaseguros están consideradas como grandes empresas, están consideradas como contribuyentes especiales. ¿Por qué? Porque para ser una compañía de seguros y reaseguros tiene que manejar un patrimonio sumamente alto. Entonces, esto ya le da una calificación especial a estas empresas, ¿no? Y quienes se encuentren en los numerales de acuerdo al reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno del numeral 2 del artículo 147. ¿Qué es lo que me dice aquí? A todas las personas que no estén consideradas como contribuyentes especiales ni como agentes de retención, deberán retener, si son sociedades, deberán retener por servicios profesionales y deberán retener por el arrendamiento de bienes inmuebles a personas naturales. Eso es lo que me determina la normativa. Estos son los porcentajes de retención de acuerdo a la resolución 61, que está avalada también por la resolución 57. Entonces, aquí vemos nosotros quién es la persona que retiene o quién es el que retiene es el comprador. El comprador es el que va a retener. Si él es calificado como agente de retención, a un contribuyente especial no le va a retener. Consideremos que antes no se les retenía a los contribuyentes especiales el IVA, pero luego hubo una modificación y a los contribuyentes especiales, entre contribuyentes especiales, se pueden retener el IVA. Entonces, nosotros vemos que aquí, dentro de esta normativa nos determina que los que son calificados como agentes de retención van a retener a las sociedades, a las personas naturales y sociedades obligadas a llevar contabilidad que están catalogadas como agentes de retención y catalogadas como microempresas, si nosotros vemos aquí. ¿En qué porcentaje se les va a retener? Se les retiene el 30% por IVA, y, el 30% por bienes y el 70% por servicios. Y el 100% de acuerdo a lo que determina el artículo 4 del reglamento de la aplicación a la ley de régimen tributario interno, donde me determina que se deberá retener el 100% a los profesionales, a los comisionistas, se les deberá retener el 100% a las personas que se dediquen a arrendamiento de bienes inmuebles de naturaleza corporal. Entonces, si nosotros vemos que los exportadores habituales, ellos van a retener el 100% tanto por bienes o por servicios. ¿Por qué los exportadores habituales retienen el 100% por bienes o por servicios? De acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, los exportadores tienen la obligación de retener el 100% del IVA porque ellos solicitan la devolución de ese IVA al Servicio de Rentas Internas. Claro que tiene que ser tanto bienes y servicios que están involucrados para la exportación. Si son bienes o servicios que no están involucrados dentro del proceso de exportación, eso no será devuelto. Pero igual, tienen que retener el 100%. Entonces, esta es una de las obligaciones. Tomemos en cuenta que el Servicio de Rentas Internas también sacó una resolución el 1 de agosto de este año, en el que determina que las empresas públicas, en los pagos que realicen a sus proveedores, deberán retener el 100% del IVA. Entonces, en este caso, a este cuadrito adicional también tenemos que tomar en cuenta que las empresas del sector público van a retener el 100% del IVA en todas sus transacciones por los pagos que realice a sus
proveedores. Eso es lo que nos está generando este momento la red. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si las personas que trabajan con el sector público son objeto del 100% del IVA en retenciones, se les va a ir acumulando ese crédito tributario. En este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Tienen que solicitar la devolución del IVA al servicio de rentas internas. ¿Por qué? Porque no va a poder compensarse. Siempre va a seguir creciendo ese crédito tributario. Y de acuerdo a lo que me determina la normativa tributaria, me dice que si dentro de los 6 meses subsiguientes del que fui objeto de retención, yo veo que no voy a poder compensarme esa retención, yo puedo solicitar al Servicio de Rentas Internas la devolución de esas retenciones. Entonces, el Servicio de Rentas Internas, en este caso, va a tener que proceder con las devoluciones, de acuerdo a lo que determina la normativa tributaria. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que solicitar ese reembolso de ese IVA que nosotros no podamos usar como crédito tributario para podernos compensar con nuestro IVA en compras, con nuestro IVA en ventas. Adicionalmente, tenemos que tomar en cuenta que aquellos contribuyentes que no sean designados o calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales deberán efectuar la retención en la fuente del impuesto al valor agregado de acuerdo a lo que determina la normativa, como lo que les dije. Tenemos que nosotros tomar en cuenta que si no somos considerados como agentes de retención, no somos considerados como contribuyentes especiales, tenemos que tomar en cuenta a quiénes vamos a retener. Y como les dije, deberemos retener nosotros a todos los contribuyentes que estén, que sean los profesionales por un 100% del IVA, a las personas que se dediquen a arrendamiento de bienes inmuebles, el 100%, a comisionistas. Cuando emitamos una liquidación de compras o prestación de servicios, es obligación retener en este caso. Y tomando en cuenta estos parámetros, nosotros como empresas que estemos como agentes de retención, nosotros tenemos que retener el 30, el 70 y el 100. Pero los que no están considerados dentro de eso, tenemos que tomar los parámetros cuándo debemos retener el IVA. Como les dije, en este caso nosotros, ¿cuándo debemos hacer la retención? Al momento que se realiza el pago o se realiza el crédito en la cuenta. Eso es lo que me determina la norma. Me dice, vea, usted en el momento que realiza la contabilización de su compra o que realiza el pago, lo que suceda primero, me dice la normativa, usted está en la obligación de retener. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que podamos aclarar. Tenemos todavía unos pocos minutos. Franklin, tengo un par de preguntas. Por favor, dice, en el régimen de microempresas, ¿siempre se retiene solo el 1.75% para todas las actividades? En este caso, del impuesto a la renta, sí. A la actividad, la empresa que está bajo el régimen de microempresa, a ellos se les va a retener el 1.75, porque eso es lo que me determina la normativa. No, en cambio, no es lo mismo con el IVA. Si es en este caso, del impuesto a la renta, yo le voy a retener el 1.75, sea bien o sea servicio. Tomemos en cuenta que los servicios profesionales no están catalogados como microempresas. Tomemos en cuenta que también lo que es arrendamiento no está considerado como microempresas. Hay ciertas actividades que no están consideradas como microempresas, pero cuando están considerados por la actividad que están considerados, se les retendrá el 1.75. Ok. Tengo otra pregunta. Dice, si al pagar un arriendo a una persona natural no designada, ¿se retiene el 100% o 70% como servicio? No, en este caso es el 100% del IVA. 100% del IVA siempre y cuando la empresa que está sea una sociedad, ¿no? Una sociedad, una persona natural obligada a llevar contabilidad. Sea considerada microempresa o no. Ok. Una más. ¿Por qué la retención del 1% en energía eléctrica?
Lo que pasa es que hay ciertas empresas que son privadas, que están dando en ciertos sectores del país, están generando o brindando el servicio de la parte de energía eléctrica. Entonces, bajo ese criterio, el servicio de rentas internas les puso que se les retenga. Hay muchas empresas, digamos, la mayor parte de empresas aquí en nuestro país son públicas, las que brindan el servicio de distribución de energía eléctrica. Entonces, como son públicas, esas no se les retiene el impuesto a la renta, pero a las empresas privadas con fines de lucro, como lo que hablamos al principio, está determinado el 1%. Tengo aquí otra, dice, ¿cuándo se retiene el 2.75%? Creo que eso se explicó. Sí. En este caso, cuando son otros servicios no especificados, que sean servicios, por ejemplo, se me ocurre de un artesano calificado, ¿sí? O que sean servicios, por ejemplo, de impresión de documentos, servicios de imprenta. Esos son servicios no especificados, entonces estarían con el 2.75%. Nos piden una explicación, tal vez una aclaración. Dice, por favor, su ayuda repitiendo el tema en los servicios profesionales que presta en otros países. Sería lo último, Franklin, gracias. Bueno, cuando uno presta los servicios profesionales en otro país, uno se apega a la ley de ese país, dependiendo si existe convenio de doble tributación con ese país. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio de doble tributación con Alemania. ¿Qué es lo que nos determina? Dice que si vienen personas alemanes a prestar servicios aquí en nuestro país o ecuatorianos van a prestar servicios profesionales en el país, les van a retener exclusivamente el 10%, y ese 10% de retención les va a servir como crédito tributario dentro del país y van a tener que pagar el impuesto a la renta sobre la diferencia. Entonces, como les digo, cuando uno presta servicios fuera del país, servicios profesionales fuera del país, se acoge a la normativa tributaria del otro país. Y si existe un convenio de doble tributación o algún convenio especial con ese país, se pagará o se retendrá menos en el país de origen para evitar el pago aquí, para que sea doble imposición de pago. Tenemos 2 minutitos más, Franklin, unas 2 preguntas más. No te preocupes. Dice, en devolución de mercaderías, ¿cómo es el tratamiento de las retenciones? No, es que en este caso, cuando hay devolución y ya se hizo la retención, uno se procede a pagar. Uno, digamos, yo hice la compra de $100 y sobre los $100 yo ya le retuve unos 75, pero yo le devuelvo $50. La retención ya está hecha, la factura está hecha, lo que viene a diferencia es una nota de crédito de la otra persona. Nosotros que hicimos la retención, nosotros tenemos la obligación de pagar esa retención que ya hicimos del 1.75 o dependiendo del porcentaje de retención que le hagamos. Y la persona que fue objeto de retención tendrá que hacer uso de esa retención y eso tendrá que compensarse. Pero ya la retención se genera de acuerdo a lo que determina el momento de acreditación en cuenta o se realiza el pago, lo que suceda primero. Si luego de eso viene una nota de crédito, la retención ya está hecha. Okay. Una más dice, en la próxima reforma tributaria se eliminaría el RIM. No lo sabemos todavía, eso sí fue una pregunta de examen, no lo sabemos. Supuestamente, de acuerdo a lo que hubo todo las promesas que hizo el actual presidente, es eliminar esto, ¿no? Es eliminar el impuesto para las microempresas del 2%. Nosotros queremos agradecer a todas las personas que nos están enviando preguntas y como se les puso en el chat, tanto los teléfonos como el correo electrónico, cualquier inquietud que ustedes tengan referente a este tema nos pueden hacer llegar al correo y nosotros les haremos llegar la información con las bases legales correspondientes. En honor al tiempo tenemos que terminar esta ronda de preguntas. Te agradecemos mucho, Franklin, por tu participación y tu ayuda. Y queridos amigos, les reiteramos que la base legal que soporta este webinar, así como la presentación, las encuentran en la plataforma VirtualX, al igual que los webinars anteriores que hemos presentado. Antes de terminar, les recordamos que en caso de tener las inquietudes, como les decía hace un momento, ustedes pueden subirlas al correo y nosotros les haremos llegar la información con toda la base legal correspondiente. Finalmente, queremos agradecerles su apoyo respondiendo una sencilla encuesta sobre este evento.
Les estaremos enviando la información para el siguiente webinar. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego.